aquí en el famoso segmento que tanto tiempo, después de tanto tiempo de ausencia, es momento de regresar nada más y nada menos al fondo del abismo, donde vamos a analizar los documentales más raros, documentales controversiales que tanto se aborda de la cultura popular y de aspectos de la misma, analizando realmente de todo lo que está pasando en el mismo mundo que cada vez se encuentra más en el ojo del huracán. Sin dudas, esto es el fondo del abismo, sintonizando para todos ustedes. Hoy día, en esta jornada de hoy, nada más y nada menos que miércoles 9 de octubre, por supuesto, es un día bastante histórico y por supuesto que mañana 10 de octubre es una conmemoración a los 10 años de la franquicia de Mario Pony que tanto se habla. Pero, en fin, no importa que vamos a detallados, pero solo los diremos con diferentes razones ya dichas. Mientras tanto, antes que nada, les habla uno más crítico transgresor en esta jornada de hoy. Y hoy venimos a hablar de un documental que tanto se habló durante en esta oportunidad. Y es momento de conocer al jefe de jefes, el villano de villanos, el hombre que obviamente es basado por excelencia, el hombre que ha sido perseguido por la ley, el hombre que tanto se ve construido la industria, el hombre que obviamente ha dado pelea contra el gobierno, incluso casi llevando completamente a que esta empresa y el mundo no estuviera obviamente en su presencia. Estamos hablando de Vince Kennedy McMahon y hoy analizaremos el documental. Sé que son de 5 o 6 series, abordaremos realmente lo más resumido como lo que puede. Y es momento de detallar cómo sería el forzamiento de cómo inició realmente de ser un hijo campesino nacido en en una casa rodante a convertirse en un empresario multimillonario más cotizado y más prestigiado de los últimos años, que hoy a la actualidad, a la fecha de la misma, se encontraba en proceso legal. ¿Qué quiere decir exactamente? Que aún seguían con el tema de los escándalos sexuales que incluso en la cordillera que ya hemos hablado con anterioridad. Por supuesto que Vince va a continuar realmente con ese caso, pese que la edad, a pesar que les dio factura, por supuesto que hoy en día se encontraba por baja investigación jurídica. Solo el tiempo lo sabemos si va a terminar en sentencia o no. Solo estemos más a pendientes de este caso. Pero en fin, vamos a dirigirnos realmente al respeto sobre este tema. Y sin más que decir, dejemos de hablar del rollo y comencemos cómo fue la historia de este señor. Y como son 6 resúmenes, por supuesto que vamos a dirigirnos cada uno de qué se trata de cada uno el contexto de la historia. La historia de Vince McMahon, como todos sabemos, antes de ingresar realmente al negocio, él obviamente nació en un hogar cercano en el estado de Alabama, viviendo con su madre y un padrastro. Este último tenía realmente con pésimos comportamientos más abusivos y aberrantes que el mismo Vince contaba que había sufrido durante toda su infancia en una especie de casa rodante. Y claro que durante su tiempo no tenía absolutamente nada que podía conocerlo, pero la persona, como todos sabemos, va creciendo poco a poco. Y a pesar que realmente en su niñez no estaba pasando un buen momento, pero al llegar a la adolescencia esto cambiaría cuando ya obviamente conocía a su verdadero padre, que obviamente no se dio cuenta que también llevaba este apellido. Si bien mientras él estaba en Alabama, ¿qué estaba ocurriendo en Nueva York? Por supuesto que la creación de Capital Wrestling Corporation y luego tras su paso a WWF, Worldwide Wrestling Federation, por supuesto que este negocio era de carácter regional. Como muchos sabemos, en la industria del wrestling, por supuesto que durante la década de los 40 hasta la década de los 80 se basaba en el sistema de territorios. Y muchos sabemos que las reglas de caballeros, es decir, que ninguno no se debe competir, cada uno se haría un pacto de caballeros que obviamente podían colaborar sin ningún problema. Y la creación de la Alianza Nacional fue el principal motor donde el Pro Wrestling había cambiado completamente en el mapa. Y a pesar que la historia es algo muy compleja, por supuesto que es lo más detallado. Otra cosa que más me resumo realmente este resumen también tenga que ver con el héroe que iniciaría la creación de su villano. Era nada más y nada menos, creo que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, sí, creo que ya sé cómo se llama. Jerry el Rubio Graham. ¿Pero por qué?
Según Vince contaba que Jerry Graham era un arrogante, un presumido, un soberbio, un hijo de la ya saben de qué refiero, debido por poseer cabello rubio. Tenía millones, eso sí, porque es considerado como el mejor villano de la historia del pro wrestling debido por esa personalidad tanto dentro como fuera. Y eso fue la que llevó la caracterización a crear lo que es el personaje de Mr. McMahon que utilizaría posteriormente en la era de la actitud. Lo cierto es que durante eso conoció realmente a su héroe durante un poco tiempo, incluso de verlo de vez en cuando. Pero volviendo al tema del caso de Vince Sr., por supuesto que el Pro Wrestling estaba a cargo de Vince McMahon Sr. y luego estaba su hijo aparentemente para iniciar completamente en el mundo de los negocios. A pesar que le gusta realmente la lucha libre profesional, también tenía algunas cositas como aquella vez que obviamente quiso ser obviamente luchador, pero no cumplió completamente con los estándares. Pero ser anunciador es lo que más llama la atención, debido a que el anterior que quiso realmente continuar con este trabajo no pudo continuar debido a que requería más dinero, así que tuvo que contratar a su hijo para dar obviamente ese tipo de trabajo como anunciador, cosa que realmente se tartamudeaba, incluso no tenía ese tipo de carisma, pero lo que sí sabe es cómo realmente narra todo lo que pasa en el ring, lo cual es muy característico que posee hoy en día. Por lo tanto, durante los inicios o incluso ya estaba completamente iniciando la década de los 80, aparentemente aquí inicia, para como todo el mundo ya se la sabe, el inicio del fin de la Pro Wrestling Manía, o para muchos encontraba lo que significó el final del pacto de no competencia y destruyendo todo el ciclo que la NIWA había construido. Y Vince McMahon, de forma bastante descarada, intentaba comprar realmente de todas las empresas, es decir, a todos los territorios, incluyendo que tenía de su padre. Cabe resaltar que realmente antes de su retiro quiso ofrecerlo originalmente, antes de la compra de Vince, era ofrecido con otro socio que era llamado Gorilla Monsoon, que al igual que es luchador también era un socio de negocios. Lo cierto es que este último se declinó y Vince se aprovechó realmente las cosas y al final sí compró realmente la empresa de su padre. Por lo tanto comenzó a renombrarlo como es World Wrestling Federation o la WWF, para así iniciándose la nueva era, incluyendo acabando todo lo que tenga este sistema que tantos años ha sido ambiguo, incluso de forma muy ortodoxa, erradicaba a todos los promotores y a los luchadores y por lo tanto de forma secreta empezó a contratar a varias caras que venían de diferentes sistemas de desarrollo, desde un Bret Hart en Calgary hasta un Hulk Hogan ubicado en el centro de Estados Unidos. Lo cierto que este último ha dado muchísimo que hablar porque Vince quería construir la empresa desde cero, incluso en mayor de los casos buscando el próximo ícono para establecerse en la compañía. Y eso era el objetivo que según el primer episodio afirmaba que buscaba la próxima cara que va a dirigir a la siguiente era, lo cual se conoce como la era dorada. Y aquí obviamente se venía un dato bastante poco irónico de su parte. Incluso menciona que luchadores como Dusty Rhodes, él se maneja más que a carisma y no tenía una habilidad luchística. Por el caso del Bob Backlund, que según su padre quiso obviamente encabezar esta era, pero no tenía ese tipo de estándar, es decir, no tiene carisma, sabe luchar, eso sí, y además era cambio de la federación. Por lo tanto, tuvo que llamar a Iron Sheik, por supuesto que iniciando así su rivalidad contra él y así ganándose el campeonato debido a su personaje de un emperador o un shan de origen iraní. Hay una cosa que más obviamente me captaría realmente es que estamos en la década de los 80. Sabemos que casi estamos en los años cuando la Guerra Fría está al borde de su final. Sabemos que la URSS y Estados Unidos eran enemigos todos. Bueno, ya saben, cosas de geopolítica. Lo cierto es que Iron Sheik, como un iraní que tanto se odiaba, buscaba un icono americano para que represente así no solo su espíritu patriota, sino para la cultura pop en general. Como dijimos, Hulk Hogan sería la cabeza de esta generación, ya que se encontraba en la tierra de desarrollo de American Wrestling Association, o AGWA para ser específicos. Por lo tanto, inició obviamente su contratación, pero además también estaba trabajando en otros proyectos como su aparición en Rocky 3.
A pesar que obviamente al inicio se negaría a incursionar al mundo del entretenimiento, ese mismo solo aceptaría si obviamente que podía luchar y la respuesta sería es que la película fue un rotundo éxito, la película de Rocky 3 y claro que lucharía sin importar realmente se va a despedir amenazadamente, pero por supuesto le da completamente igual. Sabemos que temprano que más que tarde la popularidad asciende y la era dorada cambia por completo. En 1984, como dijimos, la lucha entre Hogan y Iron Sheik no estaba completamente pactada, pero al menos fue un inicio de la catapulta. Bueno, eso es lo que todos sabemos, iniciando así la era dorada de ese modo, pero aún todavía más para iniciar realmente el proyecto. Lo cierto es que para iniciar completamente, como dijimos en el lado informativo del que hablamos sobre la historia de WrestleMania, por supuesto que la creación del primer evento que realizó a cabo en 1985 tenía bastante en claro que ese sería el mejor evento para cerrar el ciclo de temporada. Si bien, si existe realmente la NASCAR, no sé, un Grand Prix o la NFL con el Super Bowl, lo cierto es que para el wrestling tenía que establecer eventos. Pero 2 años atrás, en 1983, se creía la Alianza Nacional por parte de WCW, el Starrcade. Así que 2 años más tarde crearía uno muy distinto. No es cualquier tipo de evento de final de temporada de wrestling como cualquiera, sino uno muy distinto. ¿Por qué? Porque ellos tenían bastante unas bajo la manga cuando realmente contrató a diferentes celebridades quienes participarían. Entre ellos resaltarían Muhammad Ali, Cyndi Lauper y Mr. T, que siendo estos tres quienes obviamente ayudaron a cimentar realmente las bases de la creación del primer WrestleMania de la historia. Y para el 31 de marzo de aquella época, el primer WrestleMania fue un rotundo éxito y con el tiempo se ganó completamente la apreciación de la crítica y por supuesto que apenas iniciando así la era dorada como se debió planear. Incluso hasta el momento Vince McMahon estado totalmente sentido ya que el Junior está conquistando al mundo y si me preguntáis qué pasó con su papá, ya que en 1984, creo que a finales de este mes, dijo realmente que sí lo apreciaba con cariño cuando Hulk Hogan había consagrado campeón. Solo decía, estoy orgulloso, por eso te quiero, ya que a pocos meses más tarde el Vince señor falleció. Y eso indicaría que realmente sí importa completamente su lado más humanitario. Por supuesto que el negocio debe continuar. Pese a esto, ya iniciando así la era dorada que tanto se animó. Y hasta el día de hoy creció como se debió seguir. Si bien WrestleMania 2, a pesar que ya estaba comenzando, iniciando una nueva era, Jesse Ventura estaba completamente muy molesto durante a través del segundo capítulo. Ha mencionado que quiere crear un sindicato de luchadores. ¿Qué quiere decir exactamente? Luego del éxito del primer WrestleMania, además de algunos eventos no televisados, los luchadores cada vez se lesionaban, incluso tenía algunas que otras lesiones un poco más leves y graves. Él mismo que quiere crear un sindicato donde obviamente debe pagar algunas cosas como seguro médico y dar mejores salarios. Es por eso que pocos se animaron a crearlo, pero el único que desconfió realmente para evitar realmente ese sabotaje al próximo WrestleMania fue el propio Hogan, avisando obviamente en secreto para que Jesse y sus compañeros evitarían que obviamente serían liberados no solo de sus contratos, sino en mayores casos sería un acto de traición. Por supuesto que el sindicalismo es bastante muy complejo y relativamente no estoy completamente de acuerdo que si van a crear un sindicato de luchadores. Si fuese uno, ya tenía que ver con los beneficios. ¿Y eso qué ganaría exactamente? Pues casi todo, pero no cumplió completamente las expectativas, ya que los sindicatos de luchadores en Norteamérica eran bastante muy limitados, pero ni siquiera nos llamó la atención como hoy en día que intentan hacerlo, pero no cumplió completamente las expectativas. Como dijimos, en WrestleMania 2, a pesar que realizó en 3 ciudades, lo bueno es que sí tiene ingresos. Lo malo es que tiene una calidad cuestionable. Incluso realizar 3 ciudades al mismo tiempo sería muy complicado. Incluso llevándose en un lunes en vez de realizarse en un domingo como se debió estar pactado. Y lo cual WrestleMania 2 no es tan malo como muchos indican. Solo que es un fracaso comercial, pero el entretenimiento sí fallaría. A pesar que ya intentaba lo posible llamar la atención al público, no era tan rentable.
así que tuvo que planear realizar el siguiente en 1987, pero obviamente tenía una pequeña diferencia. Es buscar un local que tenga con mayor asientos y mayor de los casos que vendan cantidad de entradas. Y está ubicado en el estado de Michigan. Y ahí esa arena, podemos decir exactamente, es donde muchas personas alrededor del mundo van a asistir a ese lugar. Y llegando así a la edición del 87, donde más de 90 y tantos mil personas asistieron al lugar, cuando el propio Dave Metzer afirmaba que eran casi entre 75 o 78 mil personas que asistieron en ese estadio, lo cual obviamente hubo alguna que otra reventa. Pero como dato de color, puedo decir exactamente, voy a dar dos cosas. En primera, en el caso de WrestleMania 1, previo ante este evento, dos periodistas, cada uno, habían sufrido realmente por culpa de los luchadores, diciendo que la lucha libre, o sea, el pro wrestling, es falso. Cosa que algunos afirmaban de que el deporte sí es real, pero no es falso, porque si dices ese tipo de falacia, por supuesto que te dará una tremenda paliza por decir ese tipo de verdades. Y claro que la lucha libre no es falsa, sino ya es un combate ya completamente muy ambiguo y por supuesto que ha sido respetado en este tipo de negocio. Y claro que falta ese respeto, eso ya es llevarse obviamente a otro nivel. Y esto también pasaría que también en la lucha de WrestleMania 3, Hogan había dicho a André que diga Slam, Slam, para levantarse realmente en el ring, diciendo, ya que originalmente ya había enfrentado durante cada Sold Out, es decir, en un show no televisado. Por supuesto que su realidad ya habían hecho con anterioridad durante años, pero en el caso de la tercera edición es totalmente diferente, ya que ellos no se conocen ni siquiera dentro de sus personajes o de la vida real. La verdad no entiendo cómo funcionaría, pero Hogan afirmaba de que realmente levantar a André es complicadísimo, incluso para los fans que están dando mucho que hablar, pero al menos tuvo que dar obviamente su estrecho respeto, así que Slam se hizo un hecho realidad, aunque tiene, como dijimos, tiene una mentalidad de la vieja escuela. Y mientras realmente la década de los 80 ha dado muchísimo que hablar, los inicios 90, como dijimos, la época dorada llegaría a su fin. Incluso la era de Hogan también pasa lo mismo a mayor factura. Pero la primera bomba que acaba de estallarse es apenas la punta del iceberg. Primero hablaremos acerca de diferentes casos. El primero creo que es el caso de Rita, una de las primeras managers, las primeras árbitras que tiene que ver con WWE hasta el día de hoy. Intentaban confesionar luego de que había acusado violenta y físicamente hacia Vince debido a que ofrecía tratos sexuales a cambio de ser una referee, cosa que realmente intentaba justificarlo, pero al final quedó obviamente mal parada y por supuesto terminó en ridiculizando. El segundo, de un joven que la verdad no conozco y no me importa, había acusado a Pat Patterson por ser también un violador, o al menos eso creía, porque debido a que él tenía relaciones con sentimientos hacia los jóvenes. Cabe decir que Patterson es 100% gay, y puedo decir exactamente que es el primer miembro de la lucha libre en ser parte de la colectividad LGBTIQ+, y afirmo completamente que es el primero de su época. Y por supuesto no era muy abierto como digamos, porque recuerdas que en los 80s y 90s la comunidad gay es totalmente criticada, incluso para la sociedad misma. Pero la bomba que acaba de estallarse fue el escándalo de los esteroides. Como tal, la acusación hacia Dr. Sahorian fue la principal causa que había distribuido en el estado de Pensilvania, cosa que realmente es la razón principal que muchos luchadores van de surtidor en surtidor para conseguir esteroides. Y debo decir también que ese tipo de drogodependencias no solo usado realmente en el wrestling. De hecho, también fue utilizado en otros deportes, como el fútbol americano, el hockey, el atletismo, sobre todo en los Juegos de Seúl del 88 y posteriormente a las futuras Olimpiadas. Lo cierto es que a partir de ese escándalo en Seúl del 88, Estados Unidos comenzó a iniciar una guerra contra las drogas y al mismo tiempo implementado la campaña de antidopaje. ¿Qué quiere decir exactamente? Que iniciaría así las fuertes regulaciones al consumo de drogodependencias, especialmente con esteroides. Y esa principal razón porque obviamente mucha gente tiene este tipo de musculatura, velocidad, incluso a veces tiene un control bastante agresivo en su personalidad. Y esto conllevó así al escándalo y posteriormente un juicio que llevó a Vince al borde de lo que es la quiebra.
y estos tuvo que enfrentarse contra el gobierno federal por dichas acusaciones. Si bien el arresto de Sahorian fue obviamente echando leña a fuego, las declaraciones de Hulk Hogan en un talk show admitió realmente diciendo que él no había consumido esteroides, tratando de inventar alguna que excusa, pero admitió la verdad. Y Vince quedó completamente sorprendido y quedándose obviamente en shock, al igual que otros compañeros que también estuvieron en backstage. Por supuesto que iniciarían así unas acciones que llevan completamente, como dijimos, al juicio de 1994. Para muchos extrañaría como el día que obviamente declararía a Vince casi culpable, incluso mandarlo a 11 años de prisión. Y para dar obviamente un caso nada curioso, pero algo que nadie me preguntaban, también otro caso que intentó encubrirlo es el caso de Jimmy Snuka y Nancy Argentino. Para algunos que no sepan, ¿quién es exactamente Nancy Argentino? Es la esposa de Jimmy Snuka, acusada realmente al propio luchador por provocar una especie de negligencia en un motel. Es por eso que la razón de que Vince no quiere revelar exactamente este caso, pero todos los que somos fans de la lucha libre sabíamos que él lo hacía por accidente o por alguna razón muy peculiar. Y realmente la muerte de Nancy Argentino sí necesita realmente investigar a profundidad. Pero en fin, eso podemos afirmar que 4 motivos, 4 escándalos, conllevando así a juicio de responsabilidades en 1994. Y esta razón comenzó abriendo realmente si ha habido muchísimos compañeros en backstage si habían consumido o no las drogas o todo tipo de esteroides que esos mismos habían usado para entrenar o incluso para las luchas que tanto se caracterizaban. Cada uno daba sus versiones de todo lo que está ocurriendo. Solo uno sí es totalmente confirmado, pero el resto tratando de, ya saben, intentando de decir obviamente todo lo que está sucediendo detrás. Solo Nace es el único que sí tiene un conflicto real con Vince. El resto solo tenía unas pequeñas convivencias. Hay algunas excepciones ante la regla, claro. Y se me pregunta realmente en el pleno juicio por qué él lleva realmente el cuellín, esa cosa que utilizaban durante una lesión de cuello. La verdad no se sabe por qué, pero dice que había sufrido lesión en el cuello. Y la verdad no lo entiendo, pero así son los heels totalmente muy cobardes. Y en el juicio, no sé ya ante la excepción, pero utilizó bien esa táctica. Y esa táctica es para convencerlos ante el juzgado si admitía o no o declararse sí o sí como culpable. Eso era la táctica, eso era la maniobra que quiere salirse con la suya. Y mientras apenas el juicio continuaba, por supuesto que Hulk Hogan, a pesar que se fue de WWE en 1993, ya que se encontraba realizando otro tipo de proyectos en el mundo de Hollywood, especialmente para la televisión, mientras que WCW apenas está comenzando a cimentarse. Por lo tanto, fue la principal razón de que ofreció un contrato bastante algo distinto, incluso que la federación tiene obviamente alguna que otra desventaja. ¿Y cuáles son las ventajas que tiene que ver con ese contrato? El primero, con el mejor salario. El segundo, que el calendario sea menos reducido, es decir, pasaría de 300 a 100 y tantos días y tendrá tiempos libres. Y al mismo tiempo tendría más o menos apariciones. Por lo tanto, WCW, que está a cargo de Ted Turner, aún todavía no estamos hablando sobre ese tema, pero lo cierto es que gracias a esto, Hulk Hogan admitió realmente que quiere cooperarse y al mismo tiempo ofrecerles un contrato bastante jugoso y por supuesto, sí o sí, oficialmente firmó un contrato, dando a entender que él extrañaba el wrestling porque en el mundo del espectáculo casi no se encajaba. Según para Vince, mientras estaba, como dijimos, se encontraba en pleno juzgado, la traición de Hulk Hogan hacia la competencia significó de forma tan intangible y sí o sí rompieron sus vínculos, no porque no querían, sino que es un extraño acto de traición. Y eso explicaría realmente de que la relación entre Hogan y Vince había terminado. Y aquí también señalamos que también empecé así la siguiente era, que era la nueva generación, que arrancando así de ese modo. Si bien en un principio Lex Luger iba a ser, como muchos sabemos, como la próxima estrella que va a encabezar la siguiente era, cosa que realmente fracasó. Incluso en el SummerSlam de dicho año no ayudó absolutamente ni ñonga, sobre todo dando una de las peores celebraciones de la historia. Vaya que 1993 sí es un tremendo peor año para la historia del Pro Wrestling. Pero si él no encajaba, pues ¿quién sería el siguiente?
La respuesta diría que Bret de He-Man Hart. ¿Y cuál es la diferencia que otros luchadores que quieren encabezarse obviamente a la siguiente era? Ha habido diferentes factores, pero la más importante son dos de ellas. El primero por su habilidad y luchísticamente por su condición atlética, y la segunda que tiene unas visiones o una filosofía de wrestling y al mismo tiempo filosofía familiar bastante diferente. Por eso es lo que se caracteriza la nueva generación, arrancando entre el 97, entre el 93 y el 97 respectivamente. Y apenas en 1994 ya obtuvía el campeonato mundial en la 10ª edición de WrestleMania. Por eso se convirtió en la cara de la compañía en este lapso de tiempo. Mientras ya todo preparado, el juicio está teniendo demasiados días de repercusión, a tal nivel que llamó al Hulk Hogan como testigo sorpresa, dando a entender que quiere obviamente desinfectar o algo así. Puedo decir exactamente, es que yo no sé algo de leyes, pero en resumidas cuentas, el mismo Hulk Hogan admitió realmente de que a pesar de que no consumió esteroides, pero al menos dice la verdad. La verdad, pero justo dentro del corazón de Vince, que tanto se caracterizó. No porque no promovía, sino realmente que a veces cometía errores. Y claro, esa es la razón que quiso admitirlo desde un inicio. Incluso a muchos compañeros que tanto se perecían y tanta repercusión que había tenido, llegó al juez para tomar obviamente la decisión, es decir, llegando a un veredicto que señalaría y llegando a la conclusión de que Vince McMahon quedaría libre, es decir, declarándose no culpable de todos los cargos. Al final de cuentas, no soy el único que le sacó la chucha a todo el gobierno, también a su propio enemigo, que era el columnista de ese entonces, Phil Musnick. Sí, odio a ese sujeto porque realmente en primer lugar me vale un carajo ese señor. En segunda, también lo mismo porque me chupa un huevo al diario de Nueva York, el New Post. Yo prefiero leer el diario de Washington o Los Angeles Times, son más grandiosos. Pero como dije, el New York Post me chupa un huevo. Lo cierto es que, como dijimos, la nueva generación había tenido un poco de crecimiento. Lo malo es que la audiencia se fue, y eso explicaría por qué obviamente las audiencias habían bajado constantemente y los pay-per-views no habían presentado obviamente ganancias. Y gracias a ese juicio, por supuesto que la audiencia de la federación bajó drásticamente, y eso explicaría realmente que la nueva generación intentaba lo posible para atraer la atención del público, porque como dijimos es un producto de Pro Wrestling y eso es cierto, pero la diferencia o la demografía que cometió un grave error es para toda la familia. Como dijimos, eso era el verdadero problema, ya que ese tipo de imágenes llevó a tal nivel que también las arenas igualmente están completamente vacías, sin ninguna venta de los tickets, y los pay-per-views están bajándose drásticamente gracias a este juicio. Claro que obviamente encabezando a Breham no sería suficiente para poder recuperarlo, y entrando así a la era oscura que tanto se aferran. Sí, si estamos hablando de 1995, claro que es un mal año para WWF, pero para WCW es todo lo contrario. A pesar que empezó realizando obviamente grandes fichajes, lo cierto es que también llevaría a cabo otro plan que tenía un asunto con Ted Turner. ¿Y cuál era el siguiente plan? Pues crear otro programa para poder competir con la federación. Si bien Raw se estrenó en enero de 1993, para septiembre de dicho año se estrenaría lo que es su siguiente rival, Monday Nitro, lo cual se estrenaría oficialmente ese año, pero ha habido una pequeña diferencia o un pequeño dato de color. ¿A qué se refiere con eso? Lex Luger. Por supuesto que Luger estuvo en un house show de la federación, ya que recordemos que su contrato está a punto de ser caducado, así que tuvo que firmar con la federación sin darse cuenta que está clavándose la espalda hacia Vince. Por lo tanto tuvo que realizar ese plan. Y finalmente en el primer episodio de Nitro, por supuesto que apareció Luger para confrontar contra Hulk Hogan, ya que recordemos que WCW está teniendo una innovación en cuanto a la programación, así como tal declarando así oficialmente la guerra de los lunes por la noche, que por cierto ya habría respeto sobre ese tema.
En resumidas cuentas, la guerra de los lunes empezó así entre el 95 y concluyendo así hasta el 2001. Por lo tanto, aquí empezó una auténtica guerra y no solo se burlaba realmente de todo lo que pasa, sino también en constantemente hacia los luchadores, ya que no solo Ted Turner ayudaría con eso, sino otro representante que también está encabezándolo era nada más y nada menos que Eric Bischoff. Si bien antes era un comentarista y un anunciador, pero como dato recuerdo que nadie no importó, él también intentaba hacer un casting para ser el próximo anunciador, cosa que tampoco no lo se sabe, pero al menos como presidente de WCW sí representaría porque el tipo también narraría, tiene la misma esencia que Vince, solo que realmente es un poco más radical. Así como tal, en esos años ya comenzaba a tener que WCW está ganando demasiada popularidad, a diferencia en diferentes formatos. Uno es Pro Wrestling, el otro es Sport Entertainment, ya sabes, entretenimiento deportivo, como diría el mismísimo Vince. Por lo tanto, para esos años ya están comenzando así en los inicios de varias batallas semana tras semana para demostrar quién es el mejor show semanal del wrestling de los últimos tiempos. En cuanto a tema de formatos, si bien la federación se basaba en historias tan caricaturescas y recontra family friendly, en WCW hacían historias reales. Mientras uno estaba grabado, el otro estaba en vivo. ¿Sabrán a lo que me refiero ese tipo de comparaciones? Lo cierto es que llevó a otro nivel que comenzaron a tener una especie de reñidas cuentas, y vamos a decir, ya que primero WCW se burlaría de Vince, pero no de una comunal, sino un destrozo a la división femenina. ¿Por qué? Alundra Blaze venía realmente después de que tuvo malos tratos con la federación, debido a que la división femenina se fue directamente a la chingada. Pero el momento más curioso de todo esto, en pleno Nitro, obviamente trajo un bote de basura y obviamente mandó al demonio al campeonato femenino, dando a entender realmente que sí se lo toma muy personal. Y eso era la razón principal que mandaba a la basura no solo el campeonato, sino a toda la división en general. Y además ella misma contestaba que ya no se llamaría Alondra, sino que a partir de ahora se llamaría como Medusa, creo que sí, se llama así. Por eso se declaró una guerra de forma muy seria y reñida, a tal nivel que incluso intentaba amenazarlos con sketches, pero la fundadora de USA Network no le agradaba para nada. ¿Por qué? Porque en primer lugar tiene muy conocimiento porque es un canal de contrafamiliar. En segunda, burlar a Ted Turner, eso sería bastante inmoral, ya que ella tiene convivencia con Ted Turner porque son unos panas, es decir, unos amiguis, o simplemente compañeros de negocios. Pero si bien no es lo único que había roto completamente las normas, sino que los fichajes hacia la federación a la competencia eran tan grandes, incluso venían de otras empresas, llegó a tal nivel que dos personajes llamaron la atención de toda la gente. Razor Ramón o Scott Hall y Kevin Nash o Daddy Cool Diesel, como pueden llamar como quieran, es que durante 1996 ya estaba a punto de marcharse de la federación. No porque no tenían malos tratos con la federación, al contrario, ellos beneficiaron bien, pero lo malo es que ellos se agotaron muchísimos músculos día tras día y no pudieron descansar. Así que el contrato o la oferta que tanto ofrecían, por supuesto que tendría mayor importancia, pero antes de eso, en mayo del 96 se desató una controversia bastante enorme. Y no es un escándalo, pero sí algo que se rompería completamente el wrestling. Tanto los faces, tanto los heels, es decir, los buenos y los malos, en vez de una guerra reñida en un house show, los cuatro se abrazaron. Eso significaría que sí han roto el kayfabe, según Undertaker en sus propias palabras. Este suceso marcó obviamente un antes y un después y al mismo tiempo dañaron completamente todo lo que habían construido detrás de cámaras, incluso para evitar realmente la personalidad. En eso significaría que ni los buenos y los malos dejarían de lado sus diferencias para iniciar realmente una vida un poco más ambiciosa y más única, lo cual dejando de lado lo que era el bien y el mal para concentrarse en el lado más humanitario. Y ese incidente que el propio Vince se enojó demasiado, implementó demasiados castigos, pero debido a que tanto Razor como Diesel se salvaron. Shawn Michaels por otro lado también se salvó pese a ser campeón de la federación.
pero el único que sí terminó adjudicando es el propio Hunter Helmsley o Triple H para algunos que los llamen, dependiendo de los triples apodos que puedo decir hoy en día. Lo cierto, este último es castigado, incluso no pudo ganar lo que iba a hacer originalmente en el plan, que era ganar el Rey del Ring del 1996, ya que en su lugar ganaría nada más y nada menos que Stone Cold Steve Austin, que sin dudas fue el ganador original, cosa que voy a hablar más adelante. A este incidente se lo conoce como el Kurt K o algo así, conocido como el día que el kayfabe murió. Si bien WCW arrasó completamente en tema de rating, es decir, ganando demasiada popularidad debido a la nueva orden mundial, ya que aconteció en el evento Bash at the Beach del 96, por supuesto que el nacimiento de New World, junto con la idea, gracias a Hogan, Nash y Hall, habían creado una rebelión, incluso puede ser cuando se da su jodida gana dentro de WCW, y fue un rotundo éxito, mientras que la federación se preocupaba aún más peor cuando hubo demasiadas salidas y obviamente ha habido unas malas cláusulas. Lo cierto es que tenía unas bajo la manga, que tenía sus dos estrellas, a pesar que no se llevan muy bien, Bret Hart y Shawn Michaels. ¿Por qué esos dos se odian? Ha habido diferentes razones, pero muchos afirmaban que debe ser por el escándalo de Sunny Days o que ellos no se llevan bien profesionalmente. Uno y el otro se insultaban entre sí. Lo más afirmativo es que Bret Hart quedaría mal parado luego de WrestleMania 12, ya que comenzaría su cambio a rudo, y ahí comenzaba lo que la Fundación Hart esta vez odiaría a todos los estadounidenses en general, incluyendo cualquier extranjero, dando a entender que Canadá es muy superior a Estados Unidos en el tema de ser un luchador de verdad. Para el colmo, también tiene que ver con Bret Hart para intentar renovar su contrato, es decir, dando otro tipo de funcionalidades, evitando así que se vaya a la competencia. Así como tal, el plan, incluyendo obviamente, aparte del mejor salario, también daría posiciones como por ejemplo ser futuro gerente general o un miembro bastante importante de la federación. Cuando ya tengas 20 años podrá disfrutar su retiro cuantas veces quiera, lo cual el Hitman sí aceptaría. Pero esta vez tenía otro en mente, ya que estamos en 1997 y para dar muchísimo colmo, la era cada vez se aproximaba y la nueva generación ya estaba a punto de finalizar, ya que la siguiente etapa va a cambiar completamente en el mapa. Y para dar muchísimas cereza pastel, en noviembre de 97, el evento de Survivor Series llevado a cabo en la ciudad de Montreal, Quebec, Canadá, para dar obviamente el arco de la traición, y todo el mundo se lo conoce perfectamente, ese grandioso robo. Pero antes de hablar de la traición en Montreal como tal, hay que retrocedernos una vez más al pasado, y esto es que debido a que hubo una traición 100% real, y esta es totalmente muy atinada. ¿Y cuál es la traición? Se conoce como la traición del Square Garden o la traición original. Pero ¿cómo pueden llamarlo? La razón principal que debido a eso es que en 1985, posterior a WrestleMania 1, Wendy Richard, en ese entonces campeona femenina, tuvo que enfrentar contra la Araña, que en realidad era la fabulosa Mulan. Por supuesto, con un poderoso y, como dicen realmente la comedia de wrestling, sobre todo un tal fallback, que lo hiciera un paquetito, contando 3 y se llevaría el campeonato. Eso quiere decir que Wendy no le dio exactamente ese tipo de trato y por supuesto se marchó de la arena y le sacó el dedo de medio a Vince por no recibir esas garantías. Y al mismo modo, solo que Mulan lo aprovecha para aumentar más su ego. Eso sí, eso se considera la traición del Square Garden o la traición original. Bueno, de retorno a lo que es en el tema de Montreal, como dijimos en el contexto, Shawn y Bret se enfrentarían cara a cara, aplicando mal el francotirador, el referee anunciando que suene la campana, y Vince y sus socios venían realmente en la misma arena para presenciar exactamente ese tipo de hipocresía. A la posteridad, recordemos que Bret había firmado con la federación grave error. Por supuesto que firmó con la competencia y esta vez con más dinero y con menos días de trabajo. Eso sí, por supuesto que Bret se ofrecía realmente. Al igual que esto, su respuesta después de la traición fue un tremendo escupitajo, un puñetazo, y al mismo tiempo que todos los Harts abandonarían la federación, todos a excepción de Owen, lo cual ya lo abundé exactamente en los preinicios. Lo cierto es que tras esa traición, Shawn Michaels tampoco nos dice absolutamente nada, ni siquiera los miembros de DX sabían de esta verdad.
Sabemos que días antes tenía un plan bastante muy distinto para deshacer a Brett. Y por eso, como decimos, Brett se destruyó a sí mismo y no a la federación. Él mismo cometió ese grave error por sus propios intereses. Y como decimos, los Harts son una familia de mierda. Todo lo sacrificado realmente por ese canadiense terminó siendo en vano, pero de mala manera. Sabemos de que la era de la actitud, es decir, la era que comenzaría a finales de los 90, ha habido diferentes sucesos, lo cual ha sido completamente un debate de dónde comenzó y de dónde terminó. Realmente ha habido diferentes orígenes de cómo empezó la era de la actitud. Para Vince, honestamente, según afirmaba, él obviamente comenzó una pequeña anécdota diciendo que Shawn Michaels utilizaba realmente un corto, un short negro, sí, un short negro, pero por supuesto con una diferencia que llevaba un calcetín, lo cual es algo muchísimo más antiético, digamos exactamente, pero obviamente como le valió madres, por supuesto dice que buscaba esa actitud y esa era la que buscaba perfectamente para contrarrestar la guerra entre los lunes por la noche. Otros afirmaban que es el WrestleMania 13, que donde combatió entre Stone Cold contra Bret Hart, y al final de cuentas la sangre se botaba directamente a la cabeza, y eso explicaría realmente que era iniciando así la era de la actitud. No era así, era bastante todo lo contrario. Bueno, no lo contrario, pero sí se inventó bases. Otro que también tiene que ver con los inicios de la era de actitud es obviamente el segmento que se realizó tiempo atrás entre Stone Cold contra Brian Pillman. ¿Y cuál es la razón principal? Porque invadió directamente la casa y como respuesta de Bryan, a pesar de estar lesionado, sacó un arma y quiso matar personalmente a Stone Cold, por lo obviamente obligando a lesionarse, y ese segmento con pistola causó demasiada polémica en aquella época, pero al menos cimentó igualmente bases para la era de la actitud. Por lo tanto, diferentes situaciones conllevando así a que el año 1998, iniciando así el proceso de cambio. Si bien para encontrar realmente la próxima cara a la siguiente era, como dijimos, fue el caso de Stone Cold Steve Austin. Como dije realmente, el caso de 1996 tras el incidente del Kurt Cole ocurrido en Madison Square Garden y que Triple H fue sentenciado con castigos bastante algo forzados, Stone Cold se llevaría realmente toda la batuta y todo el crédito al mismo tiempo que obviamente daría una de las mejores promos. Luego le destroza a Jay Roberts a diestra y siniestra burlando de ser un cristiano renacido, lo cual era el personaje que se caracterizó. Luego le gana la final iniciando así su popularidad. Si bien Steve Austin no tenía muchísima popularidad tanto en WCW, pero en ECW lo demostró completamente todo su potencial ruda que tanto se caracterizó. Pero al final tuvo demasiadas rivalidades tanto de transición como las casi estelares, pero casi se va a convertirse en main eventer, al menos hasta el WrestleMania 14, que iniciaría así su masiva popularidad cuando igualaría cara a cara contra en ese entonces el boxeador más polémico de todos los tiempos, Mike Tyson, que en ese entonces fue parte aguas de esta rivalidad contra Michaels debido por ser el árbitro especial. Recordemos que Mike Tyson, a pesar de ser el luchador más violento del mundo, también tuvo problemas en la vida real, como abusándose de drogas, coleccionando tigres de mascota y ha sufrido una violación, cosa que casi lo manda directamente al bote, es decir, a la cárcel por cierta problemática, pero al menos se zafó con la suya. Al menos por ahora, porque por ejemplo, esta rivalidad llamó la atención incluso iniciando un cara a cara entre el boxeador y Steve Austin, creando ese momento más icónico para la historia. Y al final de cuentas, después de WrestleMania 14, la actitud era ya estaba comenzando a ganar demasiados fanáticos alrededor del mundo. Y al mismo tiempo dejando de lado el público familiar para concentrarse en diferentes situaciones, ya que no solo Stone Cold está comenzando a encaminarse, la propia de Generación X también comenzaba a tener actitudes un poco más groseras, obscenas, incluso puede decir cuando se canta tremendos huevos, es decir, mostrando desnudos, beber cerveza como quieran, obviamente arrojando cualquier tipo de papeadas termonucleares, incluso, mayor de los casos, mostrando chichis, boobies a nivel nacional, es decir, en plena televisión. Así son las mujeres de hoy en día, ¿quién diría? No como las actrices que tanto son muy políticamente muy correctas, porque la verdad me vale madres.
Al mismo tiempo, Undertaker también cambia de ser un zombie a ser miembro de una secta bastante oscura, y puedo decir que es uno de los mejores personajes que tanto se abstraen, ya que ser entrenador era divertido, pero llevar a otro nivel, eso sí llevaría al extremo. Pero el mejor personaje que se llevó completamente todo el crédito y que más benefició es Mr. McMahon. Después de la celebración de WrestleMania 14, la rivalidad entre Stone Cold y Mr. McMahon cada vez se crecía. Incluso era un jefe pacífico, puedo decir que esa rivalidad es poco tranquila. Pero al momento de conocer realmente las verdaderas intenciones de Vince, que quiere realmente el campeonato, incluso iniciando todo tipo de politiquerías, la rivalidad de Stone Cold y Mr. McMahon es la mejor de todas. Porque es la pelea entre el malo y el peor, no el bueno y el malo. Como dijimos, es el villano contra el antihéroe, y por supuesto este tipo de estructura cambiaría completamente en el panorama del wrestling profesional. Si bien la guerra de los lunes está teniendo demasiados rencores, incluso demasiados roces, lo cierto es que la federación ha tomado obviamente un camino muy distinto y ganándose demasiada popularidad, mercancías, incluso un sector de fanáticos. Además de mostrándose carne en todas las pantallas de televisión, incluso invadiendo la arena de WCW, porque llamó la atención a muchas personas que sintonizaban en este canal, mostrando quiénes son de verdad para encabezar a esta era. La era de actitud, obviamente puede ser que no sea una buena era, pero tuvo demasiada popularidad en buenos sentidos. Y a decir verdad, la rivalidad de Stone Cold y Mr. McMahon también fue parte de aguas para que iniciaran también la popularidad no solo personajes mini vendors, también los villanos, los de media cartera y claro los jovers. Sí, los jovers tienen más atención, incluso más popularidad como tuvo realmente, ya que en hoy en día solo se estanquean por ser demasiado aburridos, pero en la era de actitud todo es diferente, porque ellos los aplauden por igual. Por supuesto que, para ser sinceros, la era de actitud crecía realmente. Apenas yo nací en el 96 o 97, por supuesto que no lo alcanzaba, pero ya en el 98 99, ya como tenía 3 añitos aproximadamente, ya comenzaba a ver realmente la federación. Incluso hasta mis padres me preocupaban porque realmente ese tipo de violencia o contenido sexual o algo por el estilo, por supuesto, no solo que no veía, yo amaba realmente el deporte, pero por supuesto cuando se trata que los valores del pro wrestling ha perdido completamente su razón de ser, el exceso de sexualización o el contenido violento cada vez se ha vuelto tan agresivos y tan vulgares que incluso intentaba matarse entre unos y otros, aunque sea por el rating. Y podemos afirmar que esto es la era de la actitud, y todos sabemos que rompe completamente todos los estándares y pláticas, y esto fue la razón principal. Y como obviamente toda una regla llega a un límite, y ese límite fue el incidente de Over the Edge de 1999. Por cierto que en el lado informativo ya hablé completamente sobre incidente. En resumidas cuentas y para no dar el cuento largo, Owen Hart cayó realmente accidentalmente sobre obviamente un poste que iba a estrellarse con el ring de forma paródica, pero a tiempo más tarde terminó fallecido en un hospital de Kansas City, culpando a Vince y a otros productores por ese tipo de matanza. Y eso era la razón porque realmente el tema de Owen Hart es un tema completamente delicado hasta el día de hoy, que por cierto ya pasó su 25º aniversario de su fallecimiento. En fin, el punto es de que realmente culpó a la empresa distribuidora del arnés por provocar este tipo de negligencias, y muchos de ellos que culpaban al Vince, pero casi se iban a culparse. Pero el tema de donde producía esa noticia un poco más rápida, incluso Jim Ross de forma muy profesional intentó lo posible para comunicarlo, pero también agradezcan a Kai Bidon por decir eso de forma tan cruel y tan fría. ¿Y qué dijo realmente Vince durante ese documental? Yo diría exactamente esa respuesta, pero es una de las más frías y anticlimáticas que usted imagina. La respuesta diría lo siguiente, diciendo que yo si hubiera sido como Owen, yo me retiraría del cuerpo y así el show podría continuar. Y debo afirmar completamente lo que dijo exactamente. Sí, es demasiado irónico, pero esto es completamente fría y sin corazón. Y presuntamente no debió nacer Over the Edge en primer lugar. Si hubieran posponido, no sé, para otra ocasión, lo haría exactamente con previa precaución, incluso tomando acciones legales, pero ya demasiado tarde. La purga lo está persiguiendo por el resto de sus días, aunque se llevó a cabo un juicio y tuvo que pagar la indemnización. A pesar que le va de madres, obviamente, la muerte de Owen Hart, muchos fanáticos los extrañan, y la familia Hart, como dijimos, a veces
bueno, en su totalidad han sido baneados, ni siquiera Owen para estar dentro del Salón de la Fama. Nunca. Porque debido a que Matt Hart le vale completamente el nepe, completamente al Salón de la Fama. Solo quiere respetar la vida de su esposo y punto. Eso es la razón principal. Afirmaron que realmente que, como dijimos, la era de la actitud llegó a tan niveles tan extremos, tan infieles, incluso destruyendo completamente todo tipo de valores y mentalidades. Lo cierto es que para el nuevo milenio esto llevó a diferente escala, al siguiente nivel. Y esto nos lleva completamente a la vida de sus hijos. Eso quiere decir que a partir de 1999 y parte de 2000, sus hijos, al igual que su esposa, comenzó a tener protagonismo. Por eso la familia McMahon comenzó a ganar importancia. Por ejemplo, su hijo Shane, antes de ser obviamente un protagonista que tenía demasiadas rivalidades, él estuvo como árbitro y posteriormente como productor. Pero su protagonismo comenzó a tener importancia desde el 99, por supuesto como parte del ministerio corporativo, creo que tengo entendido. Por supuesto también posee el campeonato europeo, pero sus habilidades extremas comenzó a tener ganancias, es decir, ganando demasiada popularidad a partir de los expos tan riesgosos. Y por supuesto, Shea es demostrado obviamente que él es un luchador, a veces realmente por ser hijo del papi. Stephanie por otro lado, que también tiene un carácter bastante distinto. A pesar que se incorporó a la industria, lo tratan como una zorra. Y no digo de broma, esto literalmente los fans lo describían. Y a Linda, no sé, no, la verdad no lo conocía realmente, pero tengo entendido que es una pésima en cuanto a los sentidos. Es buena para los negocios, pero es mala para hacer promos. Pero ha afirmado completamente que también solo tenía pequeños roles, al menos por el momento, ya que sus hijos sí tienen demasiado protagonismo y el padre es lo que se lleva completamente todas las flores, en buen sentido de la palabra. En fin, la era de actitud ya estaba casi a finalizar la época y por supuesto comenzaban realmente los pequeños inicios de la caída de la competencia y el inicio del verdadero apogeo que tanto se abunda. Lo más curioso para el caso de Stephanie fue la infame boda entre ella y Taz. ¿Y sabe qué pasó realmente posteriormente? Ya que ella terminó casada pero con otro luchador. Así es, hablo de Triple H. Sí, se casaron privadamente en Las Vegas, cuando en la vida real sí se casaron años más tarde, pero es parte del kayfabe, banda, esa es parte del kayfabe. Y así nacería el stable McMahon-Helmsley durante el resto de la década y el comienzo del siglo XXI. Y como dije, Stephanie, a pesar de ser una joven un poco atractiva, también lo comporta como una verdadera hipócrita, niña de papi y una slap, como dicen algunos, como perra o zorra. Espero que YouTube no me desmonetice. Mientras que Shane lo único que hace realmente es haciendo costa a costa con riesgos y spots bastante extremos. Y que no teme absolutamente nada de la muerte. Ya que a partir de acá la familia McMahon comenzó a dar demasiado protagonismo y cada uno tenían diferentes rivalidades. Bueno, excepto Linda McMahon, claro. Lo más recordado para muchos y para mí personalmente fue el beso entre Trish y Vince. Nos hace entender que aquí comenzó lo que es la rivalidad entre el Trish Stratus y Linda McMahon, aunque sean internamente, claro, porque aquí involucraba a Vince McMahon. Cuando yo enteraba realmente de algunas cosas y detrás de kayfabe, sí, por supuesto que me entraba una cosa bastante particular, y es porque él admitió públicamente que era infiel, pero lo dijo como su personaje en la vida real, no lo que dijo en su personaje dentro de la programación. Lo dijo de forma pública a través de un artículo en Playboy. Lo cual no es lo único que tuvo que verlo realmente, ya que esta rivalidad también involucraba a su hijo Shane McMahon. Recordemos que WCW sí estaba atravesando realmente en peores decisiones creativas y por supuesto fue la principal causa que iniciaría obviamente la caída de la competencia, pero cuando en realidad Eddie Bishop afirmaba realmente que la decisión o incluso la caída de WCW se debía por diferentes factores. La llegada de Vince Russo, luchadores veteranos y por supuesto la fusión entre AOL y Time Warner, que por supuesto Jimmy Carney es uno de los peores CEOs para la historia de Turner Broadcasting System, que si no me equivoco fue la razón que le mandó al demonio a WCW y nunca renovó su contrato. Eso sí, también no estaba Ted Turner porque el tipo se retiró de la compañía para involucrarse en otras actividades, claro, dejando solamente a Eddie Bishop y todo el CW por sí solos.
Tanto así que la caída no se hizo presente hasta el 26 de marzo de 2001, mejor dicho, es decir, una semana antes de WrestleMania 17, cuando ya se emitió el último episodio de Nitro. Su hijo Shane, que comenzó una rivalidad en contra de su padre, comenzó a tener demasiada repercusión. Incluso admitió que obviamente compró la empresa por una cierta cantidad, más o menos $3 millones, lo cual es considerado algo muy barato. Y al final de cuentas, el precio de WCW marcaría obviamente el inicio del ángulo de la invasión, lo cual yo no pienso hablar al respecto porque todo el mundo se la sabe. Y así, la rivalidad entre padre e hijo no se dio hasta WrestleMania 17 en 1 de abril de 2001 en Houston, Texas. Lo cual, la rivalidad involucra también no solo a Trish y a Linda, también involucra igualmente al árbitro Mick Foley. Por lo tanto, esa lucha entre padre contra hijo, Shane contra Vince, se hizo llamar la atención, lo cual fue el mejor WrestleMania de los tiempos. La parte que más me hacía reír a carcajadas es donde Linda, a pesar de estar cuadripléjica y en silla de ruedas, se levantó de la nada y por supuesto pateando en las websites hacia lo que es obviamente donde están los hijos, los Simin, como dicen realmente él mismo, justamente cuando Vince estaba luchando. Y otra vez también Trish, a pesar de su traición y por supuesto debido a que otros días antes la había tratado incluso ladrándose como perro en televisión nacional. Vaya, qué humillante, pero al menos tuvo un plan bastante muy morboso. Pero al final mereció realmente su cambio a face. Por supuesto que mereció una tremenda bitch plants o bofetada de golpe de realidad. Así que Vince quedó, a pesar de ser humillado, pero los McMahon, un poco más moralmente más frágiles, ganaría realmente el encuentro. Pero no sería su propia rivalidad que tuvo que enfrentarse en contra de su propia familia. Años más tarde le tocó con Stephanie en el evento llamado No Mercy del año 2003. Tengo entendido que la razón principal que tuvo que enfrentarse entre padre contra hija se debió por la infidelidad en contra de Sable, pero también tiene que ver con otro motivo, y era que no retransmitió la boda en pleno pay-per-view, cosa que Stephanie se negaría a hacerlo, y eso es las consecuencias que nunca dijo no, porque a Vince no le gusta que cualquiera diga no en los planes creativos. Como dato de color, la razón obviamente que las mujeres, a pesar de estar sexualizadas en su tiempo, debe agradecerlo a Sable. ¿Por qué? Ella misma, a pesar que junto con Stone Cold, rompieron completamente en temas de rating, ya que para muchos los trataban como una especie de waifu. La verdad, waifu era Trish Stratus, pero Sable era una de su época, ya que incluso llamaba la atención en más de una ocasión. Y esto era la razón de muchos pajeros de aquellas épocas. Tremendos asquerosos, bueno, creen, tremendos simpardos en aquellas épocas. Y honestamente, sí lo puedo considerar que sí era una waifu de aquella época, pero Trish lo rompió completamente en todos los sentidos a partir del 2000. Pero acá en el final de los 90 es todo diferente. Y además las libertades creativas en la federación eran completamente muy abiertas, sin importar lo funables que sean. Pues, ¿recuerdan lo que dijimos que la guerra de los lunes por la noche iba finalizando? Por supuesto que iba finalizándolos. Por supuesto que tras la compra, obviamente, WWF a WCW, el pasado 26 de marzo de 2001, significó de forma histórica que la razón principal por que WCW dejó de ser tan rentable es porque la llegada de los ejecutivos tanto de America Online como la Warner Time había iniciado una fusión. ¿Y creen que este sucedió con, al igual que Warner Discovery? Exacto, la fusión fracasa y hubo despidos masificados. Y por supuesto que esta razón principal, incluso sin la presencia de Ted Turner, la compañía caería bastante en bancarrota. Y esa razón la compraron a un precio bastante económico. Y con ello finalizando así la era de la actitud como debió cederse. Y para dar obviamente a la cereza de pastel cuando la era de actitud ya estaba comenzando, es que la historia de la invasión terminó de forma beneficiada ante la federación. Luego el exceso obviamente de entretenimiento que quiso competir contra la NFL, exactamente la creación de la XFL, que resultó bastante que la primera semana tuvo un éxito, pero al caer las siguientes semanas ya perdió completamente el interés debido al absurdismo y un insulto al fútbol americano.
Y lo más importante, llegaría exactamente en mayo de 2002, cuando se peleó contra World Wide Fund por el tema de las siglas, exactamente por la custodia realmente de que tenga que ver por la marca registrada, algo así podemos decirlo. Al final el Panda le sacó completamente la chucha y terminó obviamente la federación cambiándose de nombre, pasando de World Wrestling Federation a World Wrestling Entertainment que tenemos hoy en día. Y a partir del 6 de mayo de 2002 las cosas serían completamente diferentes. Es así que después de que la era de Stone Cold hace como La Roca ha llegado a su fin y por supuesto buscaría un nuevo rostro, una nueva actitud y una nueva filosofía. Y para 2002 comenzando así la era de la actitud despiadada. Y aquí comenzamos quién sería el próximo estrellato que cambiaría la WWE desde entonces. Por lo tanto, cuando oía realmente en bastidores, por supuesto hay un dato que olvidé mencionarlo. Por supuesto, cuando se trata de pay-per-views que han sido estrenados antes de lo ocurrido el 6 de mayo, ha habido tres acontecimientos que hizo que cerraría la federación de buena o de la peor manera. En el lado bueno, WrestleMania 18, el combate entre ícono contra ícono. Y por supuesto, el PPV Isolation terminaría con el logo de WWF de origen británico. Por lo tanto, eran lo último que quedaría, ya que para los 10 posteriores, iniciando así la extensión de marcas a partir de dicha fecha. Y lo malo se vino el vuelo del infierno. Eso hablaremos en la siguiente ocasión, pero entender el porqué. Bueno, el punto es que a partir de lo ocurrido con el documental nos habla también sobre la vida de John Cena. Como muchos sabemos, él estuvo realmente en no sé, creo que es una planta de desarrollo o algo así se llama, pero al poco tiempo, en junio de 2002, comenzó a tener obviamente su ascenso al estrellato, pero no de esta forma totalmente orgánica que muchos piensan, ya que el personaje de Cena que él obviamente había debutado en televisión. Cuando conoció realmente la actitud despiadada, él obviamente tiene un personaje bastante genérico. Y claro que entre 2002 y 2003 estaba a punto de ser despedido debido a que no llamó la atención ni siquiera por la parte de la junta directiva. Pero lo único que sí podemos sorprender cuando Stephen contó realmente en su tiempo, cuando John Cena había rapeado frente a todos sus colegas y dando a entender que quiso probar obviamente el arte de la improvisación. Y por supuesto cuando captó realmente ese momentazo cuando le estaba dando demasiadas tratando de rapear todas sus verdades, pero a partir de ese segmento en un Halloween de SmackDown de 2002 o 2003 crearía el mejor personaje jamás visto. El Dr. Thuganomics, sin dudas, fue su mejor personaje que había creado hasta el día de hoy. Incluso, como dijimos, el resto era historia. Sí, la historia de Ruthless Aggression, a pesar que es poco compleja, a veces tiene momentos bizarros, pero momentos tan entretenidos. Combates de buena calidad, el sangre está casi más no tan regularizado como muchos indicarían. Y por supuesto, utilizarían nombres reales, pero hay algunas excepciones bajo la regla. Solo uno de ellos. Incluso hasta el momento, entre 2002 y 2004, solo pequeñas transiciones de caras de la compañía. Solo Triple H o Brock Lesnar, cada uno tenían sus propios campeonatos y claro que no son caras de la compañía. Pero a partir de 2004 y 2005 hubo diferentes cambios. Incluso la récord de WrestleMania 20, que si bien es un postal que pasaría a la historia. Si hablamos de Benoit, eso lo hablaremos más adelante. Pero a partir de 2005 ya conocemos realmente quién son los héroes que cambiaría obviamente a la siguiente generación. Como dijimos, Estrella Cena y Batista respectivamente a partir de WrestleMania 21. Y como dijimos, el resto era historia. Aquí obviamente hay un pequeño resaltamiento que por supuesto también algunos luchadores afirmaban que cuando Vince McMahon se metía realmente en los planes creativos, ya que hay algunos luchadores se negarían a hacerlo aunque sea por motivos bastante, no digo personales, sino realmente que no están apegados a sus personajes. Pero lo más recordado tuvo que ver, según afirmaba el propio Hunter, fue el incidente de Katie Vick de 2003, cuando obviamente tenía relaciones necrofílicas, algo que obviamente incomodó no solo a él, sino también a todos los espectadores transmitidos en casa. Y claro que Vince McMahon obviamente tiene sus virtudes, así como sus pecados,
Por supuesto que los planes creativos que él mismo también aparecía de vez en cuando, incluso involucrado en diferentes historias. Y no me cae duda que Mr. Maman, a pesar entre los años 2005 y 2007, ha sido uno de los años un poco más complejos y tuvieron demasiadas apariciones en televisión. Siempre y cuando, obviamente, dependiendo de qué tipo de personalidad podía soportar. Y eso funcionó a la perfección. Sí, en 2005 y 2006 puede ser que tenga pequeñas apariciones, pero en 2007 aquí se fue directamente a la chingada. Pero como dato de resalta que tenía una storyline bastante incómodo, fue el caso que Vince quiso ser el padre de Stephanie, pero en el tema del embarazo. Sí, raro, que obviamente recordemos que fue, si no me equivoco, en 2006, cuando Stephanie apenas ya se encontraba, si no me equivoco, 6 o 7 meses de embarazo en la vida real, no en el keife, sino en la vida real, quiso hacer esta storyline, aunque ella obviamente se dijo que no quiere hacer ese tipo de tontería, porque realmente arruinaría completamente todo lo que había creado y eso realmente no quiso participar y solo tuvo aunque sea participación en televisión, eso sí, pero no quiere involucrarlo en una relación bastante incestuosa. Y eso puedo decir que sí. Peor que House, pero sí es entre los McMahon, pero me da algo de asco. A pesar de que realmente esa storyline quedó completamente cancelada y nunca saldría a la luz, pero aquí se vino realmente un conflicto interno. ¿Qué quiere decir exactamente? Cada uno, incluyendo sus hijos, quería obviamente el control, aunque sea con mejores posiciones dentro de WWE. Eso significaría que cada uno quiere obviamente mejor posición, incluso manejar la empresa como tal lugar. Y esto fue el conflicto entre su padre e hijo. Si bien, obviamente el motivo principal es encabezar obviamente a la siguiente era. Y los conflictos tienen que ver con la táctica como es el nepotismo. Y eso sin dudas, esas malas prácticas empresariales como el nepotismo siempre han sido muy cuestionados hasta nuestros días. Pero aquí la historia es bastante algo lo siguiente y citando realmente cuál obviamente de las ideas podría complementar y cuál de ellas se negaría a presentarlas. Al parecer obviamente hubo pequeños roces. Claro, el conflicto entre BC y Shay detrás de cámaras sí hubo algo más allá de lo personal. Sí, es por eso que el roce llevó obviamente a tal nivel que incluso ya sea porque intentó convencer de que compraría UFC, cosa que obviamente no sucedió porque debido a que no posee buena capital y al mismo tiempo el momento llegaría la clave bastante algo así. Lo cierto es que si Vince dijo realmente en su cara hacia su hijo diciendo, si quieres realmente la empresa, pues mátame primero. Y con un cuchillo, por supuesto que si quieres realmente mi asiento. En pocas palabras, Shane debe aniquilar a su padre como lo que hizo anteriormente con su propio viejo durante hace muchas décadas. Esto por el bienestar del negocio. ¿Y qué crees que sucedió? Por supuesto que Shane o Vince, cualquiera de esos dos, no tienen suficientes huevos para encabezarlos, incluso llevarlos obviamente a lo personal. Como consecuencia, su hijo Shane se desvinculó de la compañía a partir de 2008 y por supuesto no vino a trabajar y aquí obviamente las relaciones entre padre y hijo se cortaron. Por supuesto que la historia iba a continuar. En el último capítulo, por supuesto, ponía un pequeño disclaimer, es decir, un dato actualizado hasta el día de hoy. Habla realmente de que Vince ha sido dimitido de su cargo debido por casos de boyuteísmo, creo que se llama así, prosenetismo y otros acosos. Al mismo tiempo, todo obviamente lo que había hecho el documental iba haciendo con tiempo anticipado, pero fue interrumpido por las noticias salidas a la luz pública, lo cual es un pequeño disclaimer. Pero volviendo a la parte cronológica, exactamente, nos vamos a 2007. Sí, entiendo que 2007 no es un buen año para WWE y ha tenido demasiadas posibilidades, cosas buenas como también cosas peores. Es donde Vince McMahon se pasó realmente de la línea, no solo del absurdismo, sino ha tenido demasiado protagonismo. A partir de ese año es donde comenzó a una riña personal contra Donald Trump. Y por supuesto se conoce como la batalla de los millonarios. Y todo el mundo conocemos perfectamente de pies a cabeza esa rivalidad.
aunque en la vida real siguen siendo amigos, aunque sea por las buenas o por las malas, dependiendo sí de la contextualización totalmente controversial. Sí, obviamente en 2007 sí ha sido una rivalidad histórica, pero solamente por los negocios y para los negocios. Y aquí, obviamente, como dijimos, Vince, a pesar que intenta, obviamente, cambiar no solo a Tito, sino también teniendo demasiados roces cuando se trata de tener demasiado poder. Llegó a tal nivel que que el mismo mes de junio comenzó obviamente a protagonizar uno de los storylines bastante infames que incluso en poco tiempo después terminaría arruinando los planes y era su propia muerte. Primeramente fue campeón de ECW, cosa que le vale completamente nepe, pero el storyline cuando la limusina de Vince explotaría, por supuesto que terminó con un fatal bastante muy, pero muy explosiva. Y todos sabemos que era parte del kayfabe, y eso sí, porque la historia de la muerte de Vince era más llamativa en todos los sentidos. Y todo iba marchando bien el plan, pero no duraría mucho, ya que un acontecimiento de la vida real arruinó, como dijimos, todos los planes. Y eso, como dijimos que tanto se esperaban, era el caso de Chris Benoit. Sí, todos conocemos el incidente que tanto se abrió por parte de tanto la comunidad de Pro Wrestling, incluso hasta el propio Dross ya habló al respecto sobre cómo Wikipedia manipuló completamente la actualización del caso forense que tanto se habló. Y por supuesto, ese día donde realizó obviamente en pleno Raw, que iba originalmente a hacer su propio homenaje, en su lugar hablaría sobre el incidente Benoit, que al día de hoy obviamente Chris Benoit sigue siendo baneado dentro y fuera de toda la empresa de Pro Wrestling como hotel lugar debido por varios motivos, y eso obviamente podemos afirmar que a partir de aquí iniciando así obviamente las verdaderas problemáticas que tuvo que ver no solo con la prensa, sino que también los luchadores empieza a preocupar la situación que lleva obviamente a un nivel bastante polémico. Y es ahí, obviamente, un tal Chris Nokowski, creo que se pronuncia ese señor, comenzó a tomar, obviamente, un estudio donde tuvo que ver con el caso de Chris Benoit. Así que personalmente tuvo que presentar realmente ante todo el mundo cómo analizó psicológicamente el cerebro de Chris Benoit. Sí, obviamente Chris Benoit, a pesar que había fallecido junto con su esposa y su hijo, comenzó a examinar obviamente la parte cerebral y tuvo que investigar al respecto sobre una enfermedad que terminaría obviamente fatal. Y si ustedes ven realmente en su punto de vista, para que entiendan perfectamente, si ustedes tienen su DVD, si tienen CDs, pero con la imagen de Chris Benoit antes del junio de 2007, desde aquí, obviamente, en cada uno de los ángulos, él mismo está aplicando un salto un salto en el ring, obviamente en las esquinas, y tirándose y golpeando realmente la cabeza. Sí, todos sabemos que la parte de kayfabe, pero de verdad sí tiene bastante algo doloroso. Y yo pensé que realmente era parte de su personaje, cuando en la vida real sí literalmente le dolió la cabeza por aplicar el cabezazo saltándose de las cuerdas. Y honestamente eso es bastante fatal. Y eso explicaría realmente los verdaderos comportamientos salidos a la luz. Incluso realmente dijo que iba a medicar con esteroides, cuando también obviamente había medicado realmente recetas que son considerados ilegales para la salud mental. A este tipo de términos científicos se lo conoce como la encefalopatía crónica, algo así puedo decir, una especie de alteración completamente del sistema nervioso que termina arrasando realmente a las neuronas, incluso obviamente dañando así la corteza cerebral. Y Chris Benoit es un ejemplo de ellos, como realmente el sistema nervioso que tanto se carecía, incluso dando tremendos cabezazos, provocaría así varias contusiones cerebrales. Y eso obviamente hay que ser muy cuidadoso a la hora de aplicar cualquier tipo de llaves. Pero banda, si ustedes obviamente tienen ACV o incluso si tienen convulsiones cerebrales, claro que últimamente ha sido una enfermedad que tanto se abordó hoy en día. Incluso en el tema de la salud es un tema bastante muy recontra delicado que obviamente sí necesita más estudios.
En conclusión, Chris Benoit, obviamente, a pesar que Vince lo reconoció en lo luchístico, pero seguirá siendo baneado a como esté con todo lugar. Y claro que obviamente no respondió tan fría, pero sí admitió que sí lo apreciaba por dentro en vez de por fuera. Sí, puede ser algo hipócrita de su parte, pero al menos sí lo reconoce sí lo reconoce obviamente en títulos, pero no de forma bastante irónico. Ni menos se va a presentar en Hall of Fame, o sea, como miembro del Salón de la Fama, por razones ya dichas. Ya que obviamente muchos decimos que iba a tener con problemas con los esteroides, la razón es completamente lo contrario. Claro que la ETC no tiene nada que ver con el tema del consumo de los esteroides, por supuesto que no. Es totalmente pero muy raro de decirlo, pero realmente no está dentro de los guiones. Incluso esa enfermedad, como dijimos, no acumula ni siquiera estimando así los gastos. Los gastos médicos que lleva completamente a cambiar poco a poco las políticas. Y para a partir de esos años, las políticas de bienestar se han vuelto cada vez más rigurosos y así como también la modificación de los contratos. Esta vez, ahora sí, ya más garantizados, es decir, que habría más tiempos libres y algunos días que podían trabajar, ya que a diferencia del pasado que todos los días deben soportar realmente con el masivo dolor, incluso no te dejan pagarte obviamente por diferentes circunstancias, pero ahora los tiempos han cambiado. Todos sabemos que la encefalopatía crónica no solo afectó obviamente al wrestling, también tengo entendido que también afectó a otras disciplinas deportivas. Por ejemplo, en el atletismo, los decatrones, si no me equivoco, la NFL, la liga de hockey, la liga de béisbol de vez en cuando y por supuesto el fútbol, que también ha tenido convulsiones en los últimos años. Algunos ya sean fallecidos de formas veteranas, pero casi en su mayoría se mueren a temprana edad, más o menos tipo 20 o 30 años. Según Vince, obviamente, uno de los momentos que sí, obviamente, se enojó literal y discretamente fue contra un entrevistador donde hablaba sobre el tema de los luchadores prematuros, que en su mayoría fallecieron por el escándalo de los esteroides. Algunos casos como Mr. Perfect, lo de Owen, lo de British Bulldog, Tess, entre otros, que entre los años 1998 y 2009 que han sido los años donde más muertes habían llamado la atención en más de una oportunidad. Y claro que obviamente lo arremató incluso amenazándolo de muerte. Claro que obviamente a Vince no le agradaría ese tipo de comentarios. Y para dar obviamente la cereza al pastel, a partir de dicho año también empezó a cambiar la demografía, pasando obviamente de televisión 14, es decir, para todo joven y adulto, a hacer otra vez televisión para toda la familia, lo que es conocido como la era PG. Para ser honesto, por supuesto que la WWE sí ha cambiado un poquito a partir entre el 2008 y 2009 y parte de 2010. Por supuesto que la era PG fue por el bienestar de los negocios y necesitaba obviamente ese cambio. ¿Por qué? Diferentes razones. El primero, para convencer obviamente a los patrocinadores que siga sí o sí el patrón obviamente para generar más ganancias. El segundo, para evitar obviamente futuras lesiones, incluso convulsiones cerebrales. Y además redujo la cantidad de sangre. Y eso obviamente atrae realmente a un público más completamente conservador. Y número 3, que los niños de hoy en día son los veros consumidores y para los que son fans de la vieja escuela, abandonaría completamente todo el espíritu rebelde que tanto se caracterizaba. Y por supuesto, esto marcó obviamente cambios radicales, y no solo con los creativos, sino con todo el público y todos los luchadores en general. A partir de la era PG, hubo tanto buenas como pésimas decisiones, solo para complacer realmente a los patrocinadores. Un claro ejemplo realmente de que tenga que ver con la ETC fue WrestleMania 30. Y todos conocemos perfectamente el 21-1. Todos sabíamos que Undertaker iba a perder la racha, pero no cualquier racha, sino que él mismo había sufrido y se entera realmente este cambio de los planes originalmente, ya que vencer contra el Brock Lesnar no solo es complicado, sino que también pagaría un precio bastante bien enorme.
Recuerdas que Undertaker a lo largo de su carrera había lesionado de vez en cuando, pese a ser obviamente una persona muy alta, es decir, casi 2 metros. Por supuesto que ha tenido demasiadas lesiones durante el resto de su carrera. Pero el tema de la ETC, es decir, que había sufrido una conmoción cerebral, incluso posterior a perder su racha, terminaría siendo fatal, y creo que admitió no solo ese error, sino también que tuvo que pagar con su vida justamente incluso antes del evento central. Y lo más preocupante es que ya no se ha vuelto obviamente ser totalmente relevante a partir de ese entonces, y la racha llegó a su fin, y todos sabemos que iba a pasar temprano que más que tarde. Una de las decisiones muy polémicas que hasta el día de hoy, apenas 10 años de lo acontecido, Undertaker, les guste o no realmente su personaje, por supuesto que ha crecido durante las diferentes generaciones, pero aquel 6 de abril de 2014 no lo perdonaría después de esto. Y lo digo literalmente porque he visto el 21 y 1 varias veces, que llego a comprender que esto era por el bienestar de los negocios, pero aquí está más allá de todo este caos que tanto se abordó. Pero los verdaderos cambios harían presente a partir del 2015, no solo con la renovación con NXT, sino también diferentes sucesos como la renovación y el cambio radical que tiene que ver con las mujeres, ya que antes era obviamente un segmento bastante algo simplón, sexista y bastante algo infantil, ahora tomándose demasiado un rol bastante genuino y con creatividad bastante seria. Obviamente ha habido pocas divas que así han tenido relevancia, pero a partir de dicho año, obviamente ha tenido demasiado protagonismo, incluso tomando diferentes roles que la sociedad hoy en día se comprende realmente a tener mayor igualdad. Luego tuvimos obviamente el regreso de su hijo Shane, incluso tuvo un mejor combate para WrestleMania 32. Eso sí, saltando realmente arriba de la celda infernal y cayendo a la mesa de comentaristas. La razón que quiso hacer ese spot tiene que ver con la aprobación de su padre, es decir, ganándose el respeto. Al final, después de que terminó esa lucha, sí mereció obviamente el respeto, incluso la admiración. Pero lo curioso de todo esto es que quiere obviamente otro tipo de planes, es decir, quiere asumirse como obviamente parte de WWE, siendo un director o incluso un gerente general. Pero ser CEO de WWE es muy complicado, debido porque Shea es demasiado muy amistoso y sabe obviamente que es una persona feliz, a diferencia de su hermana Stephanie, que obviamente tiene demasiados cargos y además es una persona fría y con toque bastante autoritario, ya que ella piensa en los negocios y él obviamente piensa en lo que es por el bienestar de los luchadores, cosa que tienen visiones bastante distintas cuando se trata de una corporación de más de $1.000 millones. Pero en fin. Luego mencioné algunos acontecimientos como por ejemplo la creación de All Elite Wrestling y los acuerdos a varias plataformas de Netflix, incluyendo obviamente con acuerdo con la cadena que dio obviamente desde hace muchas lunas. Estamos hablando de NBC, sobre todo con USA Network, para que tenga mayor prioridad al aire. Al mismo nivel, obviamente la pandemia también les cargaron con todas sus responsabilidades. Y para llegar obviamente a los tiempos más actuales, en 2022 sería su última presencia en pleno público, ya que Vince McMahon se enfrentó nada más y nada menos ante Matt McAfee en WrestleMania 38. Sí, un combate bastante algo ambiguo, y por supuesto eso no tenía ningún tipo de sentido, que podía luchar entre un jefe y un actual jugador de la NFL, siendo igualmente un podcaster y un comentarista. Vaya que Paul McAfee es un atleta bastante muy competitivo y al mismo tiempo un narrador que sabe contar realmente las historias. Pero obviamente a veces obviamente tiene problemas cuando se trata del calendario que la NFL lo recibiría. Pero al menos sus programas son bastante interesantes. Pero en fin, le da completamente igual todo lo que pasa, ya sea wrestling o NFL, pero sigue siendo el mejor de los mejores, siendo auténticamente carismático. ¿Qué más puedo decir exactamente? Eso era lo último que podemos decir, la última aparición de Vince McMahon antes de lo ocurrido con los escándalos que tanto se abordó. Sí, y justamente cuando el escándalo apenas está comenzando a tener demasiada atención, en su Twitter afirmaba que a pesar que va cumpliendo 77 años,
sí o sí oficialmente anunciaría su dimisión, es decir, su renuncia de su cargo como CEO para pasar obviamente a la antorcha, quien obviamente tomaría su lugar. Aunque Stephanie iba dirigiéndose, pero para 2023, por supuesto que ella misma también renunció de su cargo, que hasta el día de hoy se desconoce completamente cuál es la razón principal que dejaría a la empresa, aunque asignando obviamente diferentes poderes. Por ejemplo, Triple H, Paul Lesbeck en la vida real, por supuesto que tiene un cargo bastante muy distinto, ya que él anteriormente estuvo en NXT como jefe creativo, pero tras obviamente su llegada al main roster, obviamente la directriz y por supuesto los planes creativos son distintos lo que ofrece Vince hoy en día debido a su pensamiento recontra retrógrada, ya que la última creación que tengo entendido que en 2022 fue Austin Theory, siendo su último prestigio y dio su último prodigio o algo así. Pero el punto es que Theory es su última creación antes de su partida y los escándalos cada vez aumentaría demasiado así las controversias. Por ejemplo, que aquella vez que había mostrado, ya sabes, de su tula en una sala de masajes, o aquella vez que nunca reveló la información sobre el caso de Ashley Massaro debido al incidente en 2006 cuando estuvo en la base aérea de Kuwait, que había provocado demasiadas, ya saben a lo que me refiero, pero no quiero mostrar ni decir exactamente porque, como dije, YouTube o cualquier red social me va a desmonetizar. Y ya para abril de dicho año, en 2023, es decir, un día después de WrestleMania 39, había anunciado a través de la bolsa de acciones de Nueva York, había comprado no solo la empresa suya, sino también con la ayuda de Endeavor, propietarios de la UFC, que en un inicio iba a tener demasiadas prioridades en un principio. Ahora crearía lo que es hoy en día TKO, actualmente siendo una empresa que está completamente cotizada en la bolsa de Nueva York y por supuesto tienen demasiado poder hasta nuestros días. Y claro que TKO a veces no soy totalmente muy confiable completamente cómo se maneja este tipo de modelo de negocios, pero sabemos que tener obviamente el deporte de artes marciales mixtas, sangrientos y un pro wrestling un poco más avanzado, por supuesto que obviamente puede encararse sin ningún tipo de problemas, incluso teniendo apariciones recurrentes en algunos eventos, ya sea un evento de WrestleMania o un evento de la UFC tipo 200 o 500 tantos, cuando se ven obviamente cara a cara con los máximos superestrellas de la UFC, que muchos sabemos que incluso hasta un boliviano también pelea UFC, y no es broma, eso literalmente está aconteció realmente en los últimos meses, más precisamente en el mes de septiembre. Pero en fin, ya saben cómo es Endeavor o TKO hoy en día tiene un modelo bastante distinto a diferencia de los anteriores que tienen corporaciones un poco más prestigiosas, pero esta obviamente se pasó realmente ya que tiene una capital bastante altísimo. Incluso tiene un valor más humano. Sí, algunos afirman que también no toda la vida obviamente es malvado por su propia ejecución. También Vince ayudó realmente a financiar realmente a los luchadores que tenían momentos difíciles y no solo luchadores sino también todo el personal en general. Como dijo Bruce Prichard, obviamente que ayudó realmente a Vince a que su mujer realmente cuando se encontraba con problemas de cáncer de mama pudo lidiarlo y finalmente sabe perfectamente que pudo ayudarlo. O con Edge durante en su época, en su juventud, pudo obviamente competir en la lucha, incluso conseguir un doctorado. Claro, porque obviamente Vince no solo es una mala persona, no, de hecho también ayudó en los momentos tan difíciles y no solo a veces a impulsar talento joven, sino también a financiar a otras personas que obviamente no tienen buenos recursos económicos. También ha sido una figura paterna para ayudar realmente a diferentes superestrellas. Claro que es un gran padre y a veces una madre. No puede ser dos en uno, pero al menos sabe comprender realmente cómo ellos lo respetan tanto dentro como detrás de cámaras, dependiendo sí de la perspectiva. En eso sí o sí tiene un respeto hacia todos por igual. Y para obviamente terminando así a la fecha de la actualización de todo esto, a partir de febrero y marzo de 2024 volvió a desatar el escándalo, pero esta vez se trata del caso de Janet Grant. Si ustedes obviamente no se enteraron en el tema de la cornisa, pero en resumidas cuentas
fue acusada sexualmente. Incluso tengo entendido que obviamente, ya lo dije con anterioridad, lo acusaban realmente por promover cualquier tipo de comportamientos inapropiados. Y uno de esos chistes, aunque sea de comedia de luchitas, también involucraba a Brock Lesnar, porque muchos sabemos que la bestia vaquera encarnada le gusta las orinas, ya saben, coca de piña. Sé que es un chiste, pero realmente es demasiado muy funable, muy fetichista, pero al mismo tiempo muy funable. Claro que ya hablé la cornisa una y otra vez sobre ese escándalo, pero no vuelvo a repetir exactamente ese mismo caso. Al menos claro que se encuentra en plena investigación. Hasta el día de hoy, hasta septiembre y octubre de este año, no se sabe a ciencia cierta cómo está yendo en el panorama. Actualmente Vince ya está casi creo que si no me equivoco, 80 años y con mostacho, ya está completamente ya viejito. Por supuesto que ya no estaba obviamente en sus andadas. Actualmente no solo está disfrutando de su retiro temporal, sino también bajo custodia federal hasta que llegue el veredicto final. Si este acoso termina obviamente beneficiando o termina yendo directamente a la cárcel. Pese que la Corte Federal tomaría en asunto, y tengo entendido que a partir de 2026 o 2025 ya va a decir realmente la sentencia, ya que la investigación apenas obviamente recién comenzaba y por supuesto va a declarar realmente si es culpable o no de esas atrocidades. Sí, y desde entonces por supuesto que WWE seguirá siendo una empresa bastante cotizada y podría hacer todo lo que se da la gana, incluso manteniendo así el prestigio que tantos ha hecho. Si WrestleMania 40, que se estrenó apenas pocos meses después de todo este documental, sigue generando ganancias, había giras alrededor del mundo, pero también hubo cambios drásticos tanto para el bien como para el mal. Pero obviamente con la nueva directriz, por supuesto que las cosas van a generar obviamente cambios distintos. Y como muchos sabemos, a partir de enero del 2025, todo contenido de WWE, incluyendo los pay-per-views, documentales, etc., serán trasladados a Netflix a partir de ese día. Y por supuesto, eso tendré que verlo realmente, aunque sea muy consultando, sí, dependiendo sí el tipo de precio en pantallas. Pero en resumidas cuentas, por supuesto que el documental sí me llamó la atención, no solo para conocer la historia de su trayectoria como promotor, sino también las diferentes razones que en la actualidad, en el momento tan coyuntural, por supuesto que Vince ha tenido demasiados roces como también demasiados pecados que había hecho en las últimas décadas, no solo para intentar cubrir de todos los incidentes, sino sabemos que actualmente WWE sigue siendo la empresa número uno en todos los sentidos, y sin importar realmente que gane más en mercancías, que tenga más fanáticos alrededor del mundo o que pésimas decisiones creativas podría tomar realmente en un futuro próximo, o que el luchador va a terminar siendo enterrado. Eso es cada quien sus perspectivas. Pero aquí obviamente lo que quiero resaltar es que a lo largo que he visto realmente el documental, no cabe duda realmente que Vince obviamente había construido su propio legado. Para bien o para mal, realmente ha tenido una evolución bastante. Pasó de ser obviamente un anunciador a convertirse en un multimillonario que siempre sobreexagera realmente las cosas, tanto su lado personal como su lado luchístico. Por supuesto que obviamente nunca sabe cuál obviamente se destinaría, que se refleja realmente las dos caras de una sola persona. Por un lado es un acosador, un machista y por supuesto un psicópata que obviamente le interesa realmente todo su poder cuando se da la gana, pero en la vida real obviamente sus comportamientos llevan obviamente de la televisación a la vida real y casi son funables hoy en día, incluso intentando de cubrir diferentes sucesos que terminan justificándose. Hay luchadores que a pesar que se consideran enemigos, incluso personas ajenas de la misma que no les cae muy bien, pero les da completamente igual si aparezcan o no en diferentes programas, solo para demostrar realmente que sigue siendo leales por su propia cuenta. Como dije, Vince a pesar que los odia, al menos lo respetan en una parte un poco más humanitaria, pero al menos por el tema de los negocios. Ya que obviamente, como dijimos, si odias a tu enemigo, pues obviamente aprovecha realmente, incluso en los momentos tan difíciles que a pesar de que llevas obviamente pequeños egos o incluso pequeñas diferencias, al menos pueden participar siempre y cuando sean respetuosos con la gente, sin importar que ellos aplicaron una traición.
Pero como conclusión definitiva, la saga de Beastman a lo largo que he visto realmente en toda mi vida como fan de wrestling, y debo decir exactamente con total honestidad, me apreció realmente, a pesar que hay demasiadas informaciones tanto imparciales como erróneas. Por supuesto que obviamente, a pesar de algunos que otros datos actualizados, por supuesto que Vince ha tenido demasiados comportamientos tanto rancios como sobrepasarse realmente los límites. Había comprado las empresas rivales, había intentado obviamente quitar la empresa de su padre, había roto realmente la regla de caballeros, había tratado a las mujeres como objetos, pero al menos remedió completamente este cambio que obviamente los fans exigió de hace mucho tiempo, que las traten como igual y tienen que respetar la sociedad hoy en día. Que obviamente respondiendo a algunas controversias como lo de Owen o de Chris Benoit debido a sus repentinas muertes, por supuesto que de forma muy fría, sin ningún tipo de piedad y mayor de los casos evitando cualquier tipo de detractación de diferentes especialistas y de la prensa que durante años han sido una casa obviamente de tanta persecución, incluso recibiendo no solo tanto hate, no solo él obviamente ha recibido hate, los fans la han recibido, los luchadores, la prensa, todo el mundo lo odiaba a más no poder, porque Vince es siendo Vince, sin importar realmente todas las cosas que había cometido en el pasado, en el presente y posiblemente en un futuro. Por el momento solo queda obviamente a entender que obviamente seguirá bajo custodia federal. Hasta ahora, obviamente, como dijimos, la investigación se encuentra pendiente y para 2025 ya va, obviamente, posiblemente termina una vez y ya va a dictar, obviamente, su sentencia. Nos deja entender que el próximo año habrá un juicio, sí o sí terminan así de forma bajo un acuerdo o incluso va a dictar su sentencia. Pero esa parte, eso lo hablaremos en otra ocasión, pero es otra historia. Pero a mí, obviamente, como consumidor y como fanático, y para aquellos que no estén familiarizados al respecto sobre la vida de este señor, por supuesto que Vince, para el bien o para el mal, sigue siendo una persona que obviamente había consumido su personaje. Como dicen, en la vida real es el personaje y el personaje es de la vida real. Es un choque obviamente inentendible que claro que es dos caras en uno solo y puede hacer cuando se da la jodida gana. Esto sí, porque es una conclusión bastante definitiva dentro de su saga. Ahora, con respecto a lo que he visto, por supuesto que desde hace mucho tiempo quise realizar esa reseña y claro que obviamente tenía ese tipo de percepción. Claro, obviamente estando pendiente de lo que iba a pasar y como consumidor, sigue obviamente no solo que no estoy luchando fielmente contra otras rival empresas, ya estoy acostumbrado realmente que empresa por verlo, dependiendo así como dijimos, las historias, la calidad, las movidas, incluso dependiendo también que la comunidad esté sana. Sí, claro, la comunidad de Pro Wrestling es demasiado muy tóxica casi hoy en día. Claro, porque han creado mejores memes, eso sí, pero obviamente sobrepasarse la toxicidad o el acoso, eso ya es cosa aparte. Lo cual sí voy a abordar al respecto en otra oportunidad. Pero ahora quiero saber solamente al respecto sobre este tema que me costó realmente planificando. Incluso la meta obviamente de esta situación. Por supuesto, sí entender realmente que es un trabajo muy complicado y a veces muy complejo por estudiarlo. Pero al fin valió completamente la pena de reseñarlos. Hasta aquí voy a finalizar completamente con el fondo del abismo de tiempo opinal y muchas gracias por este apoyo, por supuesto. Si les gustó, dan like, comparte, suscriban para que no se pierdan el nuevo episodio que subimos cada semana aquí en Tiempo de Opinar. Sí, una vez más estamos con ustedes en el fondo del abismo, en este miércoles y por supuesto nos reencontramos una vez más. Antes que nada les invito a que me sigan en mis redes sociales como @criticotrajesol para que esté en contacto conmigo y por supuesto no se olviden seguir igualmente mi canal principal y las noticias también de forma simultánea. Eso sí, con mucho cariño antes de que obviamente el algoritmo nos chingue obviamente todo el caño. Bueno, eso sería todo y nos encontramos hasta la próxima con un tema que ustedes tengan mayor interés. Pero les saludo el más crítico transistor y por supuesto que el abismo los consuma. Hasta la próxima. Saludos para todos. Buenas noches. Cabalga.